Muchas veces hemos hablado sobre la necesidad de que las empresas privadas se comporten de manera socialmente responsable. Hoy vamos a hablar de cómo el Estado pone en práctica la RSE a través de sus empresas. Vamos a conocer los ejemplos de dos empresas del Estado asociadas a recursos indispensables, como el agua y la energía eléctrica. Vamos a hablar de Estado y RSE. Y además compartiremos lo que fue un importante paso de una iniciativa personal, para la cual conté con el apoyo invalorable de investigadoras, docentes y profesionales que iremos conociendo a lo largo de este programa. Me refiero a la presentación en el Senado de la Nación de un proyecto de ley que, como dice el doctor Bernardo Klicksberg, coloca al Estado a la vanguardia de la RSE, dando el ejemplo, porque estamos convencidos que así debe ser. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE. AISA, Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima. Y la responsabilidad social que se desprende de su objetivo de brindar servicios esenciales a millones de personas. Centrales nucleares, su diseño, construcción y operación, la función de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, su responsabilidad social en un sector vital para el país. El proyecto de ley que establece para empresas y sociedades del Estado la obligación de presentar balances sociales, las claves y la importancia de la iniciativa presentada por la senadora María Laura Leguizamón. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Nucleoeléctrica Argentina y AISA son dos empresas del Estado. Una permite la generación de energía eléctrica y la otra está vinculada a un recurso indispensable para la vida, el agua. Comenzamos a conocer sus características, su misión y algunos datos de su historia con el presidente de AISA, Carlos Bem, y con el director del proyecto de construcción de la central nuclear Atucha 2, José Luis Antúnez. AISA es una empresa prestadora de un servicio. Este servicio es el servicio de agua potable y el servicio de desagües cloacales en un área que tiene 1.800 kilómetros cuadrados, que abarca la capital federal y 17 partidos del conurbano. En esta área viven 11 millones de personas. El gobierno nacional creó AISA el 21 de marzo del año 2006 para reemplazar a una prestadora que estuvo hasta ese momento y cuyo contrato se rescindió el mismo día. Su misión es prestar el servicio y su objetivo es que el 100% de los habitantes que están dentro de esta área estén servidos. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, conocida por NASA, es la continuadora de la Dirección de Centrales Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Una composición societaria muy sencilla, es íntegramente del Estado Nacional. Esta actividad se creó dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica ya por los años 60 y estuvo destinada a la construcción de la central Atucha 1, la primera central nuclear argentina. En el año 96, como parte de un proceso de reorganización del sector nuclear argentino, se crea Nucleoeléctrica Argentina, cuya única misión es el diseño, la construcción y la operación de las centrales nucleares argentinas. Así que NASA tiene historia desde el año 95-96, su actividad tiene historia de los años 60. En el Senado de la Nación, en su histórico Salón Azul, la senadora María Laura Leguizamón presentó el proyecto de ley que plantea la obligatoriedad para empresas del Estado de presentar balances sociales. Acompañamos la presentación de esta iniciativa que busca instalar a la RSE como un pilar esencial para el desarrollo del país.
Finalmente pudimos presentar un proyecto de ley planteando la obligatoriedad de la presentación de un balance social anual en las empresas o en las sociedades del Estado, para que la responsabilidad social empresaria se ancle en nuestra sociedad como una parte central, como la parte genética en la que se pueden construir las interrelaciones entre lo público y lo privado, que la responsabilidad social empresaria es el lugar en el que todos ganamos. El sector privado, la comunidad a la que pertenece ese sector privado y cada uno de estos protagonistas que conforman el día a día del accionar. Y construir la responsabilidad social como un concepto es un desafío común que tenemos y es desde aquí, desde este Senado, junto con todos ustedes que lo estamos presentando en sociedad. También fue parte de la presentación del proyecto de ley el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Alberto Barbieri. Le digo a María Laura que le agradezco infinitamente que haya trabajado codo a codo con nuestro Instituto de Investigaciones Contables del profesor emérito García Casella y todos aquellos que lo han acompañado desde el CENARCES, del Centro de Responsabilidad Social Empresaria de nuestra facultad, porque hemos podido volcar en este proyecto lo que está pasando en el mundo en materia de responsabilidad social y en materia de información social para las organizaciones. Porque las empresas, ya sean públicas o privadas, son organizaciones sociales. Y el tema del balance social es volver a las fuentes, volver a lo que tiene que ser un economista, a lo que tiene que ser un profesional de ciencias económicas. Y en este caso, en este mundo cada vez más complejo, en este mundo del conocimiento permanente, en donde cada vez es más imposible que una disciplina se desarrolle en forma aislada de las otras, en el balance social necesariamente tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria para poder crear indicadores que demuestren claramente cómo estas empresas cumplen con su objetivo social trascendental, por encima de cualquier otro objetivo, que incluye el objetivo económico. Es totalmente irracional creer que el objetivo económico no se tiene que subordinar al objetivo social. Es exactamente la inversa. Con mucho beneplácito esperemos que el Senado haga ley esta propuesta y vamos a seguir acompañándolo en todo su andar. Muchísimas gracias. Ahora quiero compartir con ustedes un tramo de la presentación del proyecto de ley en el Senado de la Nación, que contó con el aval del doctor Bernardo Kliesberg. Para él, el agradecimiento en nombre de todos los que creemos que la RSE es un elemento indispensable en la construcción de una sociedad. La revista The Economist hace muy poco tiempo atrás escribió: la responsabilidad social empresarial ganó definitivamente la batalla de las ideas. O sea, el mainstream en el mundo empresarial. De las 500 mayores corporaciones que existen en el planeta, 450 producen balances sociales actualmente. La responsabilidad social corporativa tiene una característica que yo lo llamo, es un juego ganar-ganar. El empresario gana, su empresa se hace más competitiva, más productiva. Es una apuesta de mediano y largo plazo, no es caja. El empresario gana en sostenibilidad en todos los campos, se inserta mucho más en la sociedad. Gana la sociedad, gana la comunidad, ganan los stakeholders, ganan los empleados, ganan todos los sectores de la sociedad y el desarrollo en su conjunto gana. De allí que llevar a la Argentina en este momento un proyecto de ley que dice a la cabeza de la responsabilidad social corporativa tiene que ponerse el Estado mismo, tiene que dar el ejemplo a través de expresiones muy concretas. El balance social no es toda la responsabilidad social corporativa. El balance social es informar sobre lo que se ha hecho. Para poder informar sobre lo que se ha hecho, tiene que haber hechos, como lo dicen muy bien los considerandos del proyecto de ley. Hay que acompañar y apoyar la ley, hay que lograr que se sancione con toda la fuerza, pero hay que acompañarla con un gran movimiento educativo por la responsabilidad social, público y privado. Hay que formar en los dos sectores. La responsabilidad social corporativa es una especie de virus bendito que da más felicidad personal al empresario, posibilidades de realización mayor, posibilidad de compartirlo con sus hijos muy orgulloso. Así que ganar hoy con esta ley
magnífica, gana la Argentina. Gracias. Tanto el agua como la generación eléctrica son servicios esenciales para la sociedad moderna. Sobre la responsabilidad que implica esto para las empresas estatales, consultamos a José Luis Antúnez y a Carlos Ben. El servicio que presta AISA es un servicio esencial para la vida. Ya a la etapa de su creación, cuando se sancionó el marco regulatorio que regula su actividad y regula la actividad de los servicios en el área de AISA, se había manifestado que agua potable y desagües cloacales eran un derecho humano. Obviamente la responsabilidad social se puede manifestar primero en esta actividad que de por sí es digna de destacar, y digno de destacar los gobiernos que constituyen de esta actividad, como hizo el gobierno nacional, de constituirla una política de Estado, es decir, una política que está proyectada y que está preparada para ser alcanzada lo antes posible a la totalidad de las personas. El servicio que brinda NASA es de generación eléctrica dentro del mercado eléctrico mayorista de la Argentina, donde la generación es de interés público. La generación no es servicio público como es el transporte y la distribución. De cualquier manera, estando en manos del Estado como generador, ciertamente cumplimos exactamente las pautas para brindar el servicio público, que esencialmente es ininterrumpido, de calidad, y que crezca en la medida en que la demanda crece para poder abastecer su demanda. La redacción de este importante proyecto de ley contó con la participación activa de un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Con Alessandra Minichelli, Susi Bello-Knoll e Isabel Blanco iremos analizando los puntos del proyecto. El balance social en realidad nace de la necesidad por parte de las empresas de informar a aquellos que hacen en responsabilidad social, es decir, esas acciones que de alguna manera desarrollan. Esas acciones se informan no solamente para dar a conocer lo que uno hace, sino también poder evaluar si realmente causan algún impacto y de allí modificarlas, crear de alguna manera un círculo virtuoso para que otros se contagien, para renovar las energías en estas acciones. Buda decía que los carpinteros forman la madera, los sabios se forman a sí mismos, y desde las ciencias económicas pretendemos formar los informes que de alguna manera midan la responsabilidad social empresaria. El Estado es quien debe generar las condiciones básicas para el desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos del desarrollo de las personas y del desarrollo de las comunidades o las regiones. Con lo cual, tiene a su cargo crear las mejores condiciones para eso. La importancia que tiene que hoy las empresas públicas tengan obligatoriamente que hacer balance social tiene que ver con dos aspectos. Primero, empezar a sentar las bases para planificar este tema, porque el tema de hacer o no hacer balance social tiene tres aspectos fundamentales a considerar, y uno es que sea estratégica la decisión de hacer responsabilidad social, que sea metodológica la forma en que vamos a nutrir los planes, los programas o las acciones, y que haya un presupuesto cierto para cumplir con estas acciones. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos, sirve que las empresas del Estado empiecen a dar el ejemplo en la planificación de las acciones. Y por ese lado también sirve que sean el modelo o el espejo donde tiene que minarse la empresa privada a la hora de empezar a construir el balance y empezar a construir indicadores que tengan realmente reflejo con la actividad de las empresas, que es lo que se pretende básicamente con este balance y con esta obligatoriedad. Ya salió revista Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número de mayo, entrevista a la senadora María Laura Leguizamón, quien habla sobre su proyecto de ley de balance social para empresas del Estado. Y como siempre, la columna del doctor Bernardo Klicksberg, líder mundial de la responsabilidad social empresaria. Además,
noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete en nuestra página web www.fonres.com. ¿Qué hace Nucleoeléctrica Argentina como empresa estatal en materia de RSE? Estas son algunas de sus obras y programas destinados a las comunidades próximas a sus centrales. Las centrales nucleares están indisolublemente ligadas a su lugar de influencia. Las localidades próximas son Lima, en el partido de Zárate, que es donde están las dos Atuchas, 1 en funcionamiento, 2 en construcción, y Embalse, cerca de la central nuclear de Embalse. En esa base emprendemos programas para las comunidades locales, especialmente de desarrollo de infraestructura. Así que si miramos la historia de las centrales respecto a sus pueblos circundantes, vamos a ver que en Embalse, desde el dispensario hasta la estación de bomberos voluntarios, fueron construidos junto con la central. Estamos haciendo desagües hoy. Lo mismo estamos haciendo aquí en Lima, donde no solo hemos hecho desagües, sino pavimentación, comunicaciones. Aquí también la sala de primeros auxilios municipal fue construida por NASA. La ambulancia que utiliza esta sala de primeros auxilios fue donada por la empresa. Segundo, ayudar a las organizaciones de bien de la zona. Y para nosotros las organizaciones de bien de la zona son, en primer término, las asociaciones vecinales y de fomento, algunas de las parroquias cercanas, las escuelas de la zona en las cuales actuamos permanentemente. Así que allí también los ayudamos a avanzar con la infraestructura. La otra preocupación esencial es la educación. NASA tiene programas educativos en las zonas de influencia donde actúa de forma permanente. Y además tiene un programa de capacitación extremadamente activo para su propio personal. Pero respecto a la comunidad, acá en la zona de Lima hemos creado un instituto de educación que fue la primera escuela técnica de Lima y además le hemos agregado una tecnicatura superior en reactores nucleares, con lo cual los jóvenes de Lima no solo tienen acceso a la educación técnica, sino que además sí les gusta y les convence, como muchos de sus padres hacen, trabajar en la central nuclear, van a tener una oportunidad de ingresar a trabajar con nosotros en el futuro. Cada una de las centrales genera alrededor entre 700 y 900 empleos permanentes, lo cual es una verdadera bendición también para la comunidad local. Más o menos el 10% de la población de Lima, la población más cercana a nosotros aquí, trabaja entre Atucha 1 y Atucha 2. Seguimos consultando a las investigadoras que tanto han aportado al proyecto de ley que exige a las empresas estatales la presentación del balance social. En este caso, indagamos en cómo está contemplado el concepto de RSE en el proyecto y cómo se mide el impacto social. El concepto de responsabilidad social empresaria está incorporado en este proyecto de ley. De hecho, el objeto del proyecto marca esta necesidad de unir la responsabilidad social con el concepto de desarrollo. Y en definitiva esto es algo que reclama toda la sociedad. Lo reclama la sociedad cuando impone de alguna manera el buen gobierno corporativo, cuando además lucha de alguna manera por la conservación del medio ambiente, por salarios dignos, por el progreso de los jóvenes en particular y cero tolerancia a la discriminación. Creo que la sociedad está pidiendo eso y de alguna manera el proyecto lo pone en palabras de obligatoriedad. La responsabilidad social es algo más que cumplir con la ley, es de alguna manera mejorar seria y sistemáticamente la comunidad para todos. Medir el impacto social es algo que se hace a través de indicadores. Lo importante es analizar el comportamiento de la organización en diferentes momentos. Esto se hace a través de indicadores. Nosotros trabajamos con 3 magnitudes: social, ambiental y económica. Esto es lo que
suele llamarse triple abordaje. Estas magnitudes permiten reconocer el comportamiento de la organización en estos tres aspectos a través del tiempo y representan una manera de fijar metas, corregir con acciones correctivas en el caso de que sea necesario y fijar estándares cada vez más altos, es decir, un comportamiento con la sociedad que va mejorando paulatinamente porque se supone que la empresa está puesta al servicio de la sociedad y tiene una misión social. El equipo de trabajo que ha colaborado para hacer realidad el proyecto de ley al que dedicamos parte de este programa fue dirigido por el profesor Carlos García Casela, en el Centro de Modelos Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Vamos a verlo. Tendemos a que haya leyes que regulen la información contable y de gestión en materia social. Y entonces cuando aparece el proyecto de ley Balance Social de Empresas Estatales, encontramos una vinculación, que es una tendencia a una ley de información contable con balance social. Continuamos nuestra charla con el director de construcción de Atucha 2, José Luis Antúnez. Hablábamos de la formalización de los programas de responsabilidad social. He escuchado que hay iniciativas parlamentarias muy interesantes al respecto y que además nos afectan particularmente a nosotros, que somos una empresa del Estado. Así que esta presentación de este balance de responsabilidad social creemos que va a servir para que los directorios y los administradores de todo lo que son las empresas del Estado recuerden que no solo hay que cuidar los aspectos formales, contables, de presentación del balance exigidos ya sea por la ley de sociedades o por la ley de contabilidad del Estado, sino también para plasmar que sus iniciativas del año hayan quedado registradas y, como ocurre siempre cuando uno plasma la actividad del año en un balance, lo más interesante es que establece los objetivos para el próximo balance. Así que esto va a ser una manera de formalizar, recordar e incentivar la responsabilidad social. Así que me parece muy interesante. Seguimos hablando con el presidente de AISA, Carlos Ben. Los reportes de sustentabilidad tienen un origen de transmitir, comunicar e informar. Lógicamente, el informe de sustentabilidad, desde nuestro punto de vista, tiene dos objetivos. El primer objetivo es saber si la responsabilidad social la empresa la está desarrollando de acuerdo a los cánones que están previstos. La segunda es comunicar e informar a terceros, en especial se supone a los que son beneficiados, de las acciones que está desarrollando la empresa para ver si cumple su responsabilidad social y está inserta en la sociedad en todas las manifestaciones que yo mencioné. Y la tercera cosa es, de alguna forma, ver si el programa de responsabilidad social se va cumpliendo. Este informe permite que la dirección pueda revisarlo y de alguna forma ir dando direcciones o acciones o agregar acciones o cambiar las acciones que se están produciendo de manera tal de hacerlas más efectivas. ¿Cómo se puede garantizar que las empresas del Estado cumplan con la ley que las obliga a presentar el balance social? Nos lo explica la doctora Alessandra Minichelli. Se garantiza básicamente teniendo en cuenta que se ha previsto en esta norma la creación de un Consejo de Responsabilidad Social. El Consejo de Responsabilidad Social se puso en cabeza su creación del órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Sindicatura General de la Nación. Entonces, creado el Consejo de Responsabilidad Social, seguramente también con participación académica y con participación de la sociedad, se van a empezar a generar los indicadores que vayan a ir reflejando qué es lo que la empresa ha diagnosticado como problemático a resolver en el marco de su objeto empresario, qué quiere mostrar, cuáles son las metas a cumplir, cuál es el resultado que se quiere obtener, etcétera, etcétera. En la empresa privada
inicialmente lo que se evaluaba eran balances tradicionales, balances contables y balances financieros. Ahora, en el Estado, desde que se creó la ley 24156, lo que se busca también es empezar a medir resultados y empezar a medir gestión de las empresas públicas. Entonces, esto va de la mano de eso. Como ya hay un expertise por parte del órgano de control interno en esto de medir metas o resultados de gestión y en términos de optimizar los costos o eficientizar la gestión, en ese aspecto creo que ya hay un conocimiento previo del organismo de control interno de la forma en que se debe empezar a trabajar con los indicadores. Así que la expectativa es que justamente haya como un camino ya recorrido, pero todo una experiencia de cómo llegar al balance y que sea mucho más fácil exponerlo, ¿no? A través de Suecia y Dinamarca, la región nórdica se constituye como un sector a la vanguardia de la RCE en el mundo, exigiendo por ley que sus empresas presenten el balance social. Hoy, en la Argentina, tenemos la oportunidad de ser los pioneros en toda América. Esto es parte de una siembra que tiene como pilar la educación en la RCE, una tarea que decididamente ya está en marcha en nuestro país. Desde nuestro programa acompañamos ese camino, reflejando además cómo la RCE, ya sea a través de empresas públicas o de empresas privadas, se traduce en beneficios para toda la comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE.